Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, por la bendición del estudio de Cábala de este día de Yom Shishi, día jueves en la noche. Amén. Bien, estamos estudiando lo que son los mandamientos que tienen que ver con nuestros diferentes órganos, cómo somos bendecidos cuando nosotros obedecemos la enseñanza de los sabios con relación a los mandamientos. Y como les decía, los mandamientos, la Torah oral, o sea, lo que es la explicación de cada mandamiento y la forma de hacerlo, tenemos que hacerlo, aparte de lo que son los decretos rabínicos expresados en ordenanzas. Por ejemplo, eso es diferente, pero sí tenemos que hacer los mandamientos. Recuérdese que la Torah escrita es el vestido realmente de que nosotros vemos. La Torah oral es nuestro cuerpo y la cábala es el alma. Entonces aquí estamos en presencia del mandamiento, en presencia de la forma del mandamiento y en presencia del porqué del mandamiento. Así que es una bendición aprender poco a poco. Bien, según la vez pasada yo les enseñaba sobre que la relación que había, o les hice mención, sobre la relación que había entre el arco del pacto, mal llamado arco iris, y el Brit Milá. El rabino Nachman nos enseña que el arco del pacto, o sea, mal llamado arco iris, es otro símbolo del Brit Milá, o sea, otro símbolo de la circuncisión. Mire, hemos venido estudiando la circuncisión y varias semanas para que comprendamos qué tan importante es la circuncisión, cuáles son las bendiciones para nuestra alma, cuáles son los beneficios para nuestra alma, cómo tenemos que actuar para que estemos espiritualmente bien. Imagínense cuando enseñan que la circuncisión ya la vino a quitar nuestro maestro Yahshua. Eso es una aberración, porque eso es querer quitar muchas bendiciones que nos trae el cuidar la señal del Brit Milá. Bien, ahora el que no la tiene, imagínense que está realmente en oscuridad. Muy bien, pero ese es otro tema. Bien, Baruch Hashem. Las almas en tiempos de Noah, en tiempos de Noé, practicaban mucho la inmoralidad sexual, practicaban el adulterio, practicaban la homosexualidad, practicaban el lesbianismo, practicaban la masturbación y practicaban el bestialismo. O sea, la inmoralidad sexual era que no respetaban nada. Yo considero que ni circuncidados estaban. Sin embargo, tenían mucha inmoralidad sexual, se metían con la mujer del prójimo, se metían hombres con hombres, mujeres con mujeres, se masturbaban y se metían con animales, hacían relación sexual con los animales. Imagínese usted a ver cómo vivían en ese tiempo, en esta época, estas personas, como les digo yo, tenían Brit Milá, pero solo los que seguían las enseñanzas que venían dándose desde Adán y Eva. Pero prácticamente la mayoría de esta gente estaba incircuncisa. Por eso hay que tener cuidado porque el Brit Milá, lo que es la circuncisión, nos lleva también a la comprensión de la elevación de nuestra alma, evitando todo este tipo de conducta. Por lo tanto, el derramamiento de semen o de simiente, que es lo mismo, cuando hablo de simiente me refiero de semen, porque de ahí viene nuestra simiente, sin ningún objetivo, o sea, sin una visión que nos lleve cabalmente a hacer la voluntad del Eterno, sino más que darle placer a la carne, placer al nefesh, placer al cuerpo.
Ese fue el causante del juicio severo que el Eterno decreta contra la humanidad de aquel tiempo. Por lo tanto, está escrito en la Alajá, o sea, en la Torá oral, que aquel que derrama su semen sin ningún objetivo del orden de la Torá es como que atrajera, dice, para él, juicio del diluvio. O sea, como que ese hombre, el juicio que se dio en el diluvio para la humanidad, también atrae juicio para individualmente para esta persona que actúa de esta manera. Esto lo enseña el rabino Nachman. Noah encontró misericordia ante el Eterno. En la Biblia se está escrito, ¿verdad? Y no encontró la gracia del Eterno, pero esa gracia ya les he venido enseñando cuando estudiamos el libro de Mateo, que gracia es la nuera de Zeus, la esposa de Festo. Habían tres gracias, inclusive. Eso lo puede usted escudriñar en los diccionarios antiguos. Ya en los diccionarios modernos ya esconden todo eso. Pero yo tengo mi diccionario aquí, Larousse, de años. Ahí está cabalmente escrito eso. Si alguien quiere, le puedo dar el link o buscarlo en internet y dar el link para que compruebe que Gracia es una diosa pagana de Grecia. Entonces, Noah encontró misericordia ante el Eterno, no gracia, misericordia. Y fue el único sádic de su época, porque él guardaba la simiente, guardaba el pacto del Brit Milá, por lo que él fue intermediario como un sádic, como un instrumento del Eterno para preservar a la humanidad y destruir a los inmorales de aquella época. Recuérdese usted que también hemos aprendido en estas enseñanzas que usted la puede seguir en el grupo de Kehilá Israelita Nesarita Beit Hashem. Hemos enseñado que el nivel de tzadik se alcanza cuando se cuida la señal del pacto, o sea, el Brit Milá, o sea, la circuncisión. Baruch Hashem, cuán importante es conocer todos estos principios para que no caigamos en semejante caso de inmoralidad. De hecho, por esto la humanidad debe ser destruida por tantas transgresiones. Cada vez que se manifiesta ahí en las nubes el arco del pacto, o mal llamado arco iris, es un recordatorio de la conducta inadecuada de la gente de aquella época. Es un recordatorio de lo que le pasó a la gente de aquella época y que hoy en día debería de repetirse porque estamos quizás en el mismo caso o peor todavía con tanta lujuria, tanto, tanta perversiones. La diferencia ahora es que el Eterno, por medio del acto del pacto, o sea, el mal llamado arco iris, realizó con Noah el pacto que no volvería a destruir a la humanidad con un diluvio. Por lo tanto, el arco del pacto, es decir, el mal llamado arco iris, y digo mal llamado, porque Iris era una diosa pagana de Grecia, que todavía cuando nosotros la mencionamos estamos trayendo a colocación en la mente de la gente, recordando esta diosa pagana de Grecia. ¿Y quién era Iris? Era mensajera de dioses paganos, al igual que Hermes. Usted sabe que Hermes en la historia de la mitología griega es un hombre que tiene unas alitas y que es mensajero de los dioses. Así también se representa a Iris como una mujer que tiene alas, o sea, alada. Por eso es de que cuando nosotros decimos arcoíris nos referimos a la diosa pagana de Grecia, Iris. Y ningún pacto el Eterno haya hecho
con iris. No, de ninguna manera. Menos, menos. Yo no sé por qué en la Biblia le colocan la palabra arcoíris. Ningún pacto que el Eterno haya hecho con Noah puede decirse que es arcoíris. No, es el arco del pacto. Si mal no recuerdo, creo que es el briche, no sé, Neshek, algo así, el brit Neshek, o sea, el arco del pacto. En el libro de Génesis 9, del 12 al 16, está escrito: cuando yo cubra de nubes la tierra, dice, también haré que aparezca el arco del pacto. Ahí en las Biblias dice arco iris, pero no es arco iris, es el arco del pacto. Y de ese modo dice, voy a recordar la promesa hecha a ustedes y a los demás seres vivos de la tierra. Así que nunca más los destruiré con un diluvio. Aquí hay algo, en el texto hay algo que me llama la atención y dice, de ese modo recordaré. ¿Será que al Eterno se le olvida todo? ¿Será que al Eterno necesita una señal para recordarse? Y entonces, ¿por qué ahí está escrito y recordaré la promesa hecha a ustedes? Aquí podemos notar una vez más la intención de los traductores que colocaron arcoíris. Mi intención ahí es una mano de mono que colocaron ahí al transliterar. Jamás podrían colocar en el original hebreo iris, porque iris es una diosa pagana de Grecia. Brit Keshet, así es, aquí está. Brit Keshet significa el pacto del arco. Brit Keshet, no arco iris, el arco del pacto. Según el rabino Nachman, la palabra hebrea para arca es teba, o también otros dicen teiba, Teba, más conocido como Teba, que también puede traducirse, según el rabino, con la palabra, o sea, que puede traducirse con la palabra, como palabra, igual que dabar es palabra, se puede traducir como palabra Teba. Por lo que la palabra de Noah fue la plegaria, por la cual podemos aprender nosotros ahora que para dominar la inclinación al mal, dominar el derramamiento de simiente vano, necesitamos la teba, el arca, para salir adelante, dominar el Yetzer Hará. Y dice Rabino Nahum, y esto se logra a través de la oración, porque teba también se traduce como palabra. ¿Qué palabra? La palabra de la oración. O sea, ¿qué quiere decir? Nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestros rezos. Por lo que comprendiendo que qué tan importante son nuestras oraciones. Viera, Javerín y Karim, y hablamos de las oraciones con relación a los sacrificios. Hemos hablado que el poder de la palabra que tenía Israel en el desierto era la oración. Entonces, si usted se da cuenta, la oración es muy importante, que no tenemos que descuidar para que nuestra alma esté siempre fortalecida. Por lo que comprendemos qué tan importantes son nuestras plegarias. Y de esa manera estamos en constante comunión con el Creador, es decir, tener la mente ocupada solo en Él. Mire, cuando nos levantamos, hacemos el inicio, es cuando uno se levanta, se me fue ahorita, ¿cuál es el Modé Amín? Te agradezco, Eterno, porque has devuelto el alma a mi cuerpo. Desde que nos despertamos ya estamos pensando en el Eterno. Bien, nos levantamos y hacemos nuestra tefilá de Shaharit.
Nuestra mente está con el Eterno. Si usted es así bien disciplinado, ¿cómo es disciplinado o activo o dedicado? Puede ir a su trabajo pensando en el Eterno, diciendo, Yud Hei Vav Hei, Yud Hei Vav Hei. Llega a su trabajo, almuerza, viene la oración de la tarde, mi hija, su mente otra vez conectada con el Eterno. Llega la noche, 6 de la tarde, o adelantito, usted hace su tefilá de arbit, su mente conectada con el Eterno. Y ya para acostarse, hace la oración de la noche, para acostarse, su mente conectada en el Eterno. Se da cuenta, todo el día pasamos pensando en Él. Y ya no tenemos tiempo para estar pensando en otras cosas, menos en ir a quebrantar mandamientos del Brit Milá, o sea, la circuncisión, menos de ir a contaminarnos, menos de ir a impurificarnos, menos, porque nuestra mente está conectada con el Eterno. Por lo tanto, entonces, si esto es así, nosotros tenemos fuerza espiritual para dominar esas tentaciones. Caso contrario, una persona que anda pensando en mujeres, ¿sí? O pues me refiero a querer andar adulterando, fornicando o haciendo cosas indebidas, es una persona que no ora, que no ora. Entonces, lógicamente, al no orar, su alma está débil y es fácil presa de la inclinación al mal y que lo va a llevar a transgredir los mandamientos que tienen que ver con el Brit Milá, como ya los he explicado. Otro concepto del texto es para que el creador se recuerde que no debemos que debe, ticún, voy a parafrasearlo mejor. Otro contexto del texto es para que el creador se recuerde que no debe de eliminar a la humanidad. Ese se recuerde no es algo literal, vuelvo a repetir, porque él no se le olvida nada. Pensar que a él se le olvida es una aberración pensarlo. No. Entonces, ¿por qué dice el texto para que él se recuerde? Pero está en función de nosotros. ¿Cómo así en función de nosotros? La pregunta aquí sería para mejor comprensión. ¿Será que el creador tiene una mente para que se olvide? No, él es Rúa. Entonces, lo que quiere revelar el texto es simplemente que ya no volverá a destruir a la humanidad por medio de un diluvio. Ya no volverá a destruir a la humanidad por medio de un diluvio. Por lo tanto, el recuerdo debe de ser para nosotros los humanos, para que se corrija la forma de vida y que no se siga con tanta inmoralidad. Por eso cuando aparece el arco del pacto, debe de ser reflexión que la humanidad está en gran decadencia moral y por consiguiente espiritual y que merece ser destruida con un diluvio. O sea, cuando alguien ve el arco del pacto, la gente dice, qué bonito, 7 colores, qué alegre. Sí, es porque el Eterno no va a destruir a la humanidad con un diluvio. Correcto. Pero aparece para el recuerdo de que no podemos vivir como vivió las personas de aquella época de Noah. Entonces viene, en otras palabras, viene el arco del pacto, quiere decir, la humanidad está llegando a una gran decadencia que debería de ser destruida con otro diluvio. Entonces, el recuerdo es para nosotros y reflexionamos. La humanidad está en decadencia. Miren, después de que fue el diluvio, Mabul en hebreo, Noah maldijo a su hijo Cam. Noah tenía 3 hijos, Cam, Jafet y, vamos a ver, Sem.
Sem, Cam y Jafet. Cam o Ham le dijo no a Cam, maldiciéndolo, dijo, esclavo serás. Así le dijo, esclavo serás. ¿Por qué? Porque transgredió de la misma manera que sus antecesores que fueron destruidos. No voy a entrar en detalles el del pecado de Cam, pero sí Noa lo maldijo diciéndole, esclavo serás. Por lo tanto, aquellos que no controlan estos deseos de la lujuria, de la inmoralidad, de las fornicaciones, del adulterio, de la homosexualidad, del lesbianismo, del bestialismo, etcétera, etcétera, su juicio es que sean esclavos. Ya no hay una esclavitud física, claro que no, pero hay una esclavitud mental. Hay una esclavitud que no llegan a entender los conceptos de Torah y la voluntad de nuestro Padre. Porque ellos son esclavos, como dijo Rab Shaul, esclavos somos del pecado. Entonces hay una esclavitud mental, hay una esclavitud moral, hay esclavitud sentimental, hay esclavitud laboral y hay esclavitud espiritual. Entonces hay personas que en determinado momento, por andar ahí cometiendo todo este tipo de transgresiones como el brit milá o circuncisión, de alguna manera son esclavos de sí mismos. No tienen paz, no tienen tranquilidad, quizá vivan estresados, quizá vivan sin falta de shalom en el alma, porque son esclavos, porque ese es el juicio del cielo, que sean esclavos, como le dijo Noa a Cam, esclavos serás. Por eso mismo el rabino Nagma enseña que el arco del pacto tiene su simil con el Brit Milá. O sea, tiene su simil con el Brit Milá. Así que debemos de comprender qué tan delicado es transgredir estos mandamientos. Aparte que no les estoy enseñando aquí cómo nosotros, de alguna manera, las diferentes sefirot del árbol de la vida se ven afectadas. Por ejemplo, con el concepto de Malhut, de Seirampin, etcétera. Pero como a mí no me gusta entrar en detalles técnicos, sino que me gusta enseñar de esta manera para que se comprenda la enseñanza, entonces no uso esos aspectos. Pero los sabios enseñan también los problemas, todas las situaciones que se dan con el árbol de la vida. Shalom Alejen, Jabrín y Karim, Shalom Alejen, que el Eterno me los siga bendiciendo a todos y que la paz del Creador esté siempre en nuestro corazón y que tengamos a bien tener el estudio para seguir haciendo nuestro trabajo espiritual y tener una mejor forma de vida y tener una paz en este mundo. Shalom Alejen a todos, Shalom Alejen.